Diana Pasley, ella es candidata a la vicepresidencia del Ecuador, además integró en su momento la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros, candidata a vicepresidenta Diana Pasley, al canal de las Américas NTN 24. Muy buenos días, Ruth, y a todos los ciudadanos que defienden el respeto a la democracia y a la participación política de las mujeres. Gracias, Diana. Con respecto a eso, primero, consultarle, sé que ha habido un grupo de candidatas a la vicepresidencia que se ha opuesto decididamente a lo que está sucediendo con Verónica Abad, más allá de no conjugar con el aspecto político, son de tiendas diferentes, pero han firmado un documento rechazando lo que está sucediendo en el Ecuador. Y preguntarle además, ¿dónde queda la institucionalidad? Porque eso es lo que no se entiende en América Latina, en nuestro país, el Ecuador, después de lo ocurrido con Verónica Abad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo desciframos? No basta con estar en la papeleta para las mujeres. Una participación real implica que se nos permita ejercer el cargo. La suspensión de la vicepresidenta Abad contraviene la Constitución, la ley y la lógica. Esta sanción de 150 días a la vicepresidenta no tiene antecedente en nuestra historia republicana. La Constitución establece claramente las causales para que se configure esta ausencia temporal y en ningún caso se establece la suspensión por un sumario administrativo. Se han pasado por encima de la ley con el único objetivo de evitar el encargo del presidente a la vicepresidenta durante la licencia que debe tomar en campaña. Lo ha intentado por varios mecanismos. Él no quiere ser reemplazado por su vice, tal como lo manda la Constitución. Eso es lo que está sucediendo acá. Dayana, está empezando en este momento en el Ecuador la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. El mundo está atento, pendiente, al menos el mundo iberoamericano, de lo que pase en el Ecuador y ocurre en medio de esta situación de crisis institucional interna en el Ecuador. ¿Qué imagen está dando su país en este momento hacia el exterior según su percepción, su apreciación? Bueno, esta pelea personal, Andrés, muy buenos días, ha llevado a la prensa internacional incluso a comparar al Ecuador con lo que sucede en Venezuela o en Nicaragua. Hoy la Asamblea Nacional, el Congreso acá, sesiona a las 3 de la tarde justamente para conocer y resolver este tema. Y al ser inconstitucional, la sanción carece de eficacia jurídica. Y aquí hay que tener claro en algo, esto amerita no solo sanciones políticas, sino también sanciones judiciales que eviten este despropósito, porque hay algo que pocas personas se han dado cuenta, y es que el decreto ejecutivo que nombra a la supuesta nueva vicepresidenta tiene un gravísimo error. Dice designar como vicepresidenta, no dice encargar, y hay una gran diferencia porque el Ejecutivo no tiene competencia para designar, solo puede hacerlo la Asamblea Nacional. Se presume que hay arrogación de funciones, eso puede ser materia de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado. La resolución que hoy adopte la Asamblea Nacional debería pedir a la Corte Constitucional un dictamen interpretativo sobre las competencias de la ministra del Trabajo, porque el régimen de sanciones para un mandatario está establecido en la Constitución, no en normas inferiores. Eso debería resolver hoy la Asamblea y sí, ante la mirada internacional, pues con tantos desaciertos de nuestro actual presidente, la imagen del país sumado a la delincuencia, a la falta de medicina, a la falta de empleo, a la falta de energía eléctrica, de luz para poder trabajar, pues sí, estamos muy mal en el mapa mundial y esto es algo que se debe resolver y ojalá en febrero del 2025 que haya un llamado a nuevas elecciones, la ciudadanía con el poder que tiene el pueblo soberano pueda revertir esta situación. Un poco para acotar lo que ha bien expresado la exasambleísta Diana Pasley, que nos acompaña aquí en el canal de las Américas. La Constitución ecuatoriana efectivamente establece que únicamente un juicio político en la Asamblea Nacional puede sancionar a la vicepresidenta. A pesar de ello, se supo de una suspensión dictada además por la ministra de Trabajo, que ahora la deja 150 días al margen, pero como también se ha señalado y se pone énfasis, se ha nombrado a una nueva persona como vicepresidenta. Ya el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas incluso se refirió a Verónica Abad como la ex vicepresidenta, cuando a pesar de este decreto cuestionable, pues debería regresar
a pesar de esta disposición del Ministerio de Trabajo, debería regresar después de 150 días. ¿Cuál es el temor que dicen las personas que están en contra y opinando esta ola de pronunciamientos políticos, repito, más allá de coincidir o no con las líneas de cada partido? ¿Qué puede pasar de aquí? ¿Cuál es el temor, el miedo que podría tener en este caso el presidente que está con miras a las elecciones? Primero, no existen dos vicepresidentas porque la decisión de suspender a la vicepresidenta elegida democráticamente carece de eficacia jurídica. Segundo, un temor que podemos tener las mujeres que participamos en política es que esto se repita y hay que evitar que vuelva a suceder. Una democracia plena requiere de la participación activa de las mujeres, porque se le están cargando a una mujer, no es la primera a la que se le carga el actual presidente de la República. Vivir bien es un objetivo que se alcanza unidos, pero solo si el pueblo elige a gobernantes que lo hagan posible. Como decía, las elecciones en Ecuador para presidente y vicepresidente de la República y asambleístas son en febrero del 2025. La ciudadanía pone su voto por el binomio, por lo tanto debe conocer también a los candidatos a la vicepresidencia de la República, que es lo que no ha pasado y nos ha traído a esta situación alarmante. En Ecuador, como les decía, no hay seguridad, no hay luz, no hay empleo, no hay cupos en la educación superior para todos, no hay medicinas, no hay reactivación económica, no hay incentivos para los sectores productivos. Entonces, no es menos importante conocer a quién puede reemplazar al presidente y además cumplir con éxito las funciones que éste le delegue. Revalorizar el cargo de la vicepresidencia de la República, que no ha tenido valor aquí en el Ecuador hace muchos años, es imperativo. Es indispensable que se haga un debate vicepresidencial para conocer las propuestas, saber si el binomio hace equipo, si defiende los mismos principios, los mismos valores, las mismas propuestas de trabajo. Yo he hecho un expreso llamado al Consejo Nacional Electoral a organizar este debate vicepresidencial. Y en caso de que no lo hiciera, porque no es su obligación, que esa responsabilidad ética y política la acojan los medios de comunicación, la academia y los gremios productivos y profesionales. No podemos permitir que llegue al poder un binomio que ni siquiera se conoce, ni coincidan en sus ideologías, en sus criterios, en sus principios. 10 de la mañana, 38 minutos, en Quito, Ecuador. Dayana Pasaelach, candidata a la vicepresidencia del Ecuador. Gracias por este contacto con la mañana de NTN 24. Gracias a ustedes, Rudy Andrés. Me permito recordar que unidas las mujeres podemos reivindicar nuestros derechos.